Mi hijo pegó a su novia. Lo invité a cenar y le enseñé lo que significa ser débil. Ahora no tiene familia. La novia dulce de mi hijo vino a mi casa con el labio partido y un ojo morado. Entonces le enseñé a mi hijo lo que es ser el más débil y lo desheredé. Mi padre solía pegarle a mi madre y también nos golpeaba a mí y a mis hermanos. Tengo 4 hermanos menores. 3 de ellos son chicas. Yo era la mayor y trataba de recibir las palizas en su lugar. Así que, cuando crecí y me hice lo suficientemente fuerte, me enfrenté a mi padre. Lo hice todas las veces que fue necesario y no volví a dejar que les pusiera una mano encima. Al final, mi padre acabó en la cárcel por agresión y después nos mudamos de provincia. Mis hijas todavía viven conmigo, ya que están en la universidad, pero mi hijo ya se ha ido y ha hecho su vida. Mi hijo consiguió una novia y la conocí. Es una chica dulce, cariñosa y muy tranquila, y realmente me cae bien. Me recuerda mucho a mi mujer cuando era más joven. Solemos invitar a mi hijo y a su novia a casa para comer o cenar con frecuencia. Llevan ya 3 años saliendo y, a veces, ella viene a ayudar a mis hijas con cosas de la universidad o simplemente a pasar tiempo con ellas. La quiero como a una más de la familia y se lo he dicho. Hace 4 semanas, se presentó en mi puerta y cuando abrí, lo primero que vi fue su labio partido y su ojo morado, que además tenía una hemorragia interna. Enseguida la metí en casa y la atendí. Mis hijas también se alarmaron al verla, y cuando le preguntamos qué había pasado, nos confesó que había sido mi hijo quien le había hecho eso. Lloré al escucharlo. La abracé y le pedí perdón. Nos contó todo y nos pidió disculpas por no haberlo dicho antes. No era la primera vez que él le había pegado. Le pregunté si se lo había contado a sus padres o a la policía, y nos dijo que éramos las primeras personas a quienes se había atrevido a decírselo. Volví a llorar. Le aseguré que estaba a salvo allí y que no debía preocuparse. Le pedí a mis hijas que prepararan un cuarto para ella, porque se iba a quedar. No puedo describir lo que sentí, pero os lo podéis imaginar. Pasé horas mirando la pantalla negra de la tele, viendo solo mi reflejo. Unos días después de que ella llegara, llamé a mi hijo para cenar. Antes, le pregunté a ella si estaba de acuerdo y si me daba permiso para hacerlo. Mi hijo vino y les pedí a mis hijas que se quedaran con ella en la habitación y que hicieran como si no estuvieran en casa. Ella se quedó con ellas cuando mi hijo llamó a la puerta y lo volví a ver. Me sentí mal y la rabia me subió, pero mantuve la calma y nos sentamos a cenar. No podía dejar de mirar sus manos y los nudillos, donde tenía algunas marcas y arañazos. Le hice preguntas básicas, intentando parecer normal y tranquila, pero en todo momento ya no lo veía como a mi hijo. Lo veía como a mi padre, y eso me removía por dentro. Él actuó como si nada hasta que le pregunté cómo iba todo con su novia, y se atragantó un poco con la comida, diciendo que todo bien. Dijo que ella estaba ocupada con el trabajo y que no la veía desde hacía un tiempo. Yo solo asentí y le dije, «Ah, qué bien. Me alegra que esté bien». Terminamos de cenar y me fui a lavar los platos. Mientras lavaba los platos, no pude más. La rabia, la tristeza y la vergüenza me golpearon de lleno, como si toda la historia de mi vida hubiese explotado en mi cabeza. De repente, sentí el plato resbalándose de mis manos y estrellándose contra el suelo de la cocina. No fue un accidente. Yo lo solté. El sonido del porcelanato estallando hizo eco en la casa. Segundos después, mi hijo entró en la cocina de golpe. «¿Qué ha pasado?», preguntó, mirando los restos en el suelo. Levanté la vista lentamente y lo miré directamente a los ojos. Su rostro cambió al instante, como si supiera que yo sabía. «Yo sé lo que has hecho», le dije, en voz baja pero firme. Sus labios temblaron. Buscó palabras que no le salían. Dio un paso hacia mí, pero alcé una mano y él se detuvo. «Mamá, no es lo que piensas», empezó a decir. «No me llames mamá», lo interrumpí, clavando la mirada en él. «No eres mi hijo. No eres bienvenido en esta casa». Por un momento, parecía un niño pequeño atrapado con las manos en la masa. Luego, sus ojos se endurecieron. Vi algo que me heló la sangre. La misma mirada que mi padre le ponía a mi madre antes de golpearla. «¿Vas a echarme por una tontería?», me dijo, esbozando una sonrisa sarcástica. «¿Una tontería?», le respondí, dando un paso hacia él. «Le rompiste la cara a tu novia. Perdió un bebé que ni siquiera sabíamos que estaba esperando. ¿Y tú me hablas de una tontería?». Él no respondió. Me di cuenta de que ya no había nada más que decir. Era como estar frente a un extraño. Sentí las lágrimas en mis ojos, pero no iba a derramarlas frente a él. «No esta vez. Vete», le ordené. Me sostuvo la mirada durante unos segundos, pero después bajó la cabeza y salió de la cocina, golpeando la puerta al irse. Me quedé sola en el silencio de la cocina, rodeada de los restos del plato roto, temblando. Esa noche, me senté en el sofá a oscuras,
mirando mi reflejo en la televisión apagada. Pensaba en mi madre, en las veces que la vi llorar con el labio partido, cómo yo me escondía en el armario abrazando a mis hermanos. Me juré a mí misma que nunca repetiría esa historia, y sin embargo, allí estaba, sentada, cargando la culpa de haber criado a alguien que se había convertido en su abuelo. Al día siguiente, mis hijas y la novia de mi hijo estaban en la cocina cuando bajé. Todas estaban calladas, como si el aire fuera demasiado denso para respirar. La miré a ella, a la chica que había considerado una hija. Tenía la mirada perdida en su taza de café, con las ojeras profundas y la herida en el labio aún cicatrizando. «No volverá», les dije a todas. «No mientras yo esté aquí». Mis hijas se miraron entre ellas, nerviosas. Sabían que esto no terminaría así de fácil. Mi hijo no era de los que aceptaban un no. Esa tarde, mientras estaba sola en la casa, el timbre sonó. Me acerqué despacio a la puerta y miré por la mirilla. Era él. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, como si nada. Esperé en silencio, sin abrir. Entonces escuché su voz, baja, a través de la puerta. «No me vas a ignorar para siempre», dijo. «No tienes ni idea de lo que se viene». Sus palabras me helaron. Se quedó unos segundos más y se fue, pero su amenaza quedó flotando en el aire, clavándose en mis pensamientos. Cerré la puerta con todas las vueltas de llave posibles y me apoyé en ella, sintiendo que esta historia estaba muy lejos de terminar. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe seco en la ventana de la sala. Me levanté de un salto. Bajé con cuidado, con el corazón latiéndome en las sienes. En el jardín, entre las sombras, había algo tirado en la hierba. Abrí la puerta trasera y me acerqué con cautela. Era una caja pequeña de madera. Al abrirla, dentro encontré algo que me hizo soltarla al suelo de inmediato. Una foto de la Nora y mis hijas, recortada y rasgada, y un mechón de cabello atado con una cuerda. Me quedé paralizada. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con la caja sobre la mesa y la foto destrozada frente a mí. El mechón de cabello. Reconocí al instante que era de mi hija menor. Me estremecí. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cuándo? En mi cabeza, cada momento en que ella estuvo sola, cada vez que regresó tarde a casa o caminó distraída por la calle, se convirtieron en un puñal clavándose lentamente. Al amanecer, reuní a mis hijas y a la novia en la cocina. Ellas sabían que algo iba mal solo por verme la cara. «Tenemos que hablar», dije mientras les mostraba la caja. Mis hijas se llevaron las manos a la boca. La novia rompió a llorar de inmediato. La menor, Clara, palideció al ver el cabello. «Es mío», murmuró, tocándose inconscientemente el cabello. «¿Cuándo?», pregunté. «No lo sé», respondió con la voz temblorosa. «Quizá hace unos días. Me faltaba un mechón, pero pensé que me lo había cortado mal en la peluquería. Sentí cómo la sangre se me congelaba. Mi hijo había estado más cerca de lo que pensábamos». Respiré hondo y traté de mantener la calma. No podía permitir que el miedo me dominara. No otra vez. «Desde ahora nadie sale sola», les dije. «Y siempre que vayan a algún lado, me lo dicen». «¿Vas a llamar a la policía?», preguntó la novia. «No aún», contesté. «No sin pruebas claras de que fue él quien dejó esto». La novia me miró incrédula. «¿No es suficiente esto?», preguntó señalando la caja. «Es horrible, sí, pero sin pruebas directas. Solo conseguiré que me miren como a una madre desesperada peleando con su hijo». No lo dije en voz alta, pero recordaba las veces que mi madre denunció a mi padre y cómo la policía no hizo nada hasta que fue demasiado tarde. Pasaron 2 días de encierro. Nos turnábamos para vigilar la casa. La tensión era tan densa que apenas hablábamos. Mi hija mayor, Laura, me observaba en silencio, como si supiera que algo más estaba pasando dentro de mí. La tercera noche, mientras recogía los platos después de cenar, Laura me siguió a la cocina. «No has comido nada en 3 días», me dijo. «No tengo hambre». Se acercó más y me habló en voz baja. «Tampoco dormiste. Sé que tienes miedo», me dijo. «Yo también tengo». Me giré hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «No puedo permitir que les pase nada», le susurré. «No puedo repetir la historia de mi madre». Laura me tomó la mano con fuerza. «No vas a hacerlo», me aseguró. En ese momento, escuchamos a Clara gritar desde el piso de arriba. Corrimos a su cuarto. La encontramos parada frente a la ventana abierta, con el rostro blanco como la cal. «Vi a alguien», dijo temblando. «Estaba allí afuera, mirando hacia aquí. Miré por la ventana, pero no había nadie. Sin embargo, en el alféizar había una marca, una mano manchada con algo oscuro, como barro o sangre, que había dejado la huella estampada en la madera». Clara se derrumbó en el suelo, sollozando. Laura cerró la ventana mientras yo intentaba calmarla.
A la mañana siguiente, fui directo al trabajo de mi hijo. Sabía que aún seguía empleado allí. Lo encontré fumando a la salida, como si nada. Cuando me vio, sonrió con arrogancia. ¿Viniste a pedirme perdón?, dijo. Me acerqué lentamente y le susurré al oído. Si vuelves a acercarte a tu hermana o a cualquiera de nosotras, no me va a temblar la mano. Serás tú quien acabe en el hospital. Mi hijo se echó a reír. ¿Ah, sí? ¿Y quién te va a creer?, dijo mientras daba una calada al cigarro. Eres una vieja histérica. Nadie te escucha, mamá. Antes de que pudiera contestar, uno de sus compañeros de trabajo pasó junto a nosotros, sin saber que acababa de escuchar todo. Esa tarde, mientras volvía a casa, encontré a la novia de mi hijo sentada en la sala con su portátil abierto. Tenía la cara tensa. «Mira esto», me dijo. En la pantalla había mensajes que él le había enviado hacía meses. Mensajes donde la amenazaba, donde le decía cosas que me helaron la piel. Pero había algo más. «¿Dónde conseguiste esto?», pregunté. «Yo nunca los borré», respondió. «Solo tenía miedo de mostrarlos. Pero ahora, creo que debemos hacer algo». No sabía si estaba lista para dar el paso. Pero entonces, mi hija menor bajó las escaleras, con los ojos abiertos como platos. «Mamá», dijo, «acabo de encontrar otra caja, debajo de mi cama». No podía creerlo. Corrí hasta la habitación de Clara, y allí estaba la caja, oculta debajo de su cama, junto al polvo y algunas pelusas olvidadas. Era idéntica a la primera, pequeña, de madera, con la tapa mal cerrada, como si hubiera sido colocada a toda prisa. Clara se quedó de pie, sin acercarse, temblando. Laura llegó detrás de mí, sujetando el marco de la puerta con los nudillos blancos de tanto apretar. «No la abras», dijo Laura. Pero yo ya tenía la mano sobre la tapa. Necesitaba saber. Dentro había algo peor que la vez anterior. Una camiseta de Clara, manchada con un líquido marrón, y un trozo de papel doblado. Lo desdoblé con dedos temblorosos. Era una nota escrita con la caligrafía desordenada de mi hijo. «Nos perteneces, a todas». Se me cayó el papel de las manos. Clara rompió a llorar, y Laura la abrazó de inmediato. Me senté en la cama, sintiendo una mezcla de furia y desesperación. «Esto ya no es solo un mensaje», dije, apretando los dientes. «Ha estado dentro de la casa». «¿Cómo pudo entrar?», preguntó Clara entre sollozos. Miré alrededor de la habitación. La ventana estaba cerrada, la cerradura de la puerta intacta. Empecé a pensar en cada pequeño momento de descuido, en cada tarde en que habíamos bajado juntas a cenar y dejado las habitaciones vacías. No podía ocultarles la verdad. «No creo que se haya ido nunca», les confesé. «Es posible que haya entrado hace días y haya estado escondido en algún lugar de la casa». Laura me miró horrorizada. «¿Estás diciendo que ha estado aquí dentro con nosotras?». No pude responder, pero el silencio fue más que suficiente. Esa noche, aseguré cada ventana, cada puerta. Revisé el desván, el sótano, incluso detrás de los muebles grandes. No encontramos nada, pero la sensación de ser observadas era imposible de ignorar. Mientras estábamos en la cocina, la novia de mi hijo se acercó a mí. «Esto se está saliendo de control», dijo. «Si no hacemos algo ya, no sé qué podría pasar». La miré y asentí. «Vamos a la policía mañana». Con todo, ella tragó saliva, claramente aliviada. Al día siguiente, fuimos a la comisaría de Valencia. Presentamos las pruebas, las fotos rotas, la caja con la camiseta manchada, los mensajes en el portátil. La oficial que nos atendió nos escuchó con atención, pero al final frunció el ceño. «No hay pruebas directas de que su hijo haya estado dentro de la casa», nos dijo. «Esto es suficiente para una orden de alejamiento, pero necesitaríamos más para algo penal». «¿Y las amenazas?», preguntó Laura señalando el portátil. «Sí», dijo la oficial, «pero no son físicas, son psicológicas. Y él aún no ha violado ninguna orden judicial porque no hay una emitida». Salimos de la comisaría con una mezcla de impotencia y rabia. Nos dieron la orden de alejamiento, pero todos sabíamos que mi hijo no era del tipo que respeta papeles. Esa noche decidí hacer guardia en la casa yo sola. Les pedí a las chicas que se quedaran juntas en la habitación de Laura. Me armé con un bate de béisbol viejo y me quedé en la sala, con la luz apagada, escuchando cada crujido de la madera. Las horas pasaron lentas, interminables. A las 3 de la mañana, escuché un golpe sordo en la cocina. Me levanté de inmediato, con el corazón a 1000 por hora. Caminé despacio hasta allí. La ventana estaba abierta. El aire frío de la madrugada entraba como un cuchillo en la piel. Me acerqué y noté que en la encimera había algo, un sobre. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro, había una foto antigua de mi hijo de niño, conmigo y con mi exmarido, mi padre. Detrás de la imagen, había escrito una sola palabra:
Igual. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Me quedé paralizada mirando la foto hasta que escuché un ruido detrás de mí. Giré de golpe. La novia de mi hijo estaba allí, en la penumbra del pasillo, con la cara blanca como una sábana. «No está Clara», susurró. «Se ha ido». Y dejó la puerta principal abierta. Salimos corriendo hacia la entrada y la vimos. La puerta estaba entreabierta, oscilando con el viento. Y en la acera, a lo lejos, Clara caminaba sola hacia la oscuridad de la calle vacía. Salí corriendo descalza, sin pensar en el frío que quemaba mis pies, ni en el bate que dejé atrás. Laura y la novia de mi hijo me seguían de cerca. Corrimos por la acera, gritando su nombre. «¡Clara! ¡Clara! ¡Vuelve!». Ella seguía caminando hacia adelante, lenta, como si estuviera hipnotizada. La calle estaba vacía. Las farolas apenas iluminaban su figura. Cuando por fin la alcancé y la tomé del brazo, noté que estaba temblando. «¿Qué haces?», le pregunté, zarandeándola un poco. «¿Qué haces aquí fuera?». Me miró, pero sus ojos parecían lejanos, vacíos, como si no me reconociera. Laura nos alcanzó y la abrazó. La novia también llegó, agitada. «Clara, ¿qué pasa?», le preguntó Laura. Clara balbuceó algo, apenas un murmullo. Escuché su voz, susurró. Me llamó desde la puerta. Me dijo que necesitaba ayuda. Me quedé helada. Miré hacia la oscuridad, hacia las sombras que se perdían en la noche. «No había nadie, Clara», dije. «No puede haber sido él». «No estaba». Ella negó con la cabeza, los labios partidos de frío. «No, mamá. Era su voz. Estaba aquí, parado en la acera. Me dijo que estaba herido. Y luego, me dijo que papá también me estaba esperando». Sentí un peso en el estómago. Mi padre. Clara apenas lo recordaba, pero su subconsciente aún llevaba consigo esas marcas invisibles. «Nos vamos de aquí», dije, apretando los dientes. Volvimos a casa, cerramos todo. La metí en la cama y la abracé hasta que dejó de temblar. Pero yo no pude cerrar los ojos en toda la noche. Por la mañana, fui a la cocina y encontré a Laura mirando por la ventana, seria. «Esto no es solo tuyo, mamá», me dijo. «Nos afecta a todas. No podemos quedarnos aquí encerradas esperando que algo peor pase». «Lo sé», le respondí. «Tenemos que hacer algo». Pensé en la foto y en la palabra escrita detrás. Igual, algo se estaba repitiendo. Mi hijo estaba imitando a su abuelo. No solo en la violencia, sino también en la forma de manipularnos. Decidí que no podíamos seguir así. Ese mismo día empaqué lo esencial y nos fuimos todas a un hotel de las afueras de Valencia. Un lugar discreto, alejado del barrio. La primera noche allí fue extraña. Clara dormía como si llevara días sin descansar, pero Laura y yo apenas podíamos relajarnos. La novia de mi hijo nos ayudó a vigilar. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí y escuché la voz de mi hijo, tranquila, casi dulce. «Ya sé dónde estás», dijo. Mi estómago se revolvió. Me asomé a la ventana del hotel y sentí el pulso acelerarse. Estacionado al otro lado de la calle había un coche oscuro. Y dentro, una figura que no podía distinguir del todo, pero que sabía quién era. Colgué sin decir una palabra y retrocedí, cerrando la cortina. Laura se acercó. ¿Era él? Asentí. Nos ha encontrado. No podíamos regresar a casa, y tampoco podíamos quedarnos en el hotel. Parecía que no importaba dónde estuviéramos. Él siempre iba un paso por delante. «¿Cómo nos está siguiendo?», preguntó la novia de mi hijo. Pensé en el coche, en sus silencios, en la manera en que parecía anticipar cada uno de nuestros movimientos. «Debe tener acceso a algo», dije. «Nuestro móvil, redes, algo». Laura sacó su teléfono de inmediato. «¿Crees que nos haya rastreado?». Lo comprobamos. En su móvil, en el de Clara, en el mío. Y ahí estaba, una aplicación escondida, algo que parecía un simple gestor de batería, pero que, al investigar más, descubrimos que compartía la ubicación en tiempo real. Era una app espía. «Él nos puso esto», murmuré. «Quizá cuando venía a casa o en alguna de las visitas». Nos miramos todas. Sentí que el miedo se convertía en rabia. «Esto no va a terminar así», dije. «No otra vez». Decidimos actuar. Esa noche, Laura contactó a la exnovia de mi hijo, la que habíamos conocido semanas atrás. Le propuso un plan arriesgado: fingir un encuentro con él para desenmascararlo de una vez por todas. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Laura. Su voz era temblorosa. «Mamá, tienes que ver esto». Me envió una foto. Era de la exnovia, que había amanecido con la ventana de su coche destrozada y una nota en el asiento del copiloto. «Tú también estás en la lista». El aire en la habitación del hotel era denso. Estábamos las 4 sentadas, en silencio, procesando la imagen que Laura acababa de mostrarme en su teléfono. La exnovia, Marina,
Nos envió la foto con el parabrisas roto y aquella nota escrita en la misma caligrafía desordenada de mi hijo. Parecía una cacería. Clara estaba en una esquina, abrazando sus rodillas, aún afectada por el episodio de la noche anterior. Laura caminaba de un lado a otro, furiosa, mientras la novia de mi hijo miraba el móvil como si estuviera esperando que algo más pasara. «No podemos seguir así», dijo Laura al fin. «Mamá, tenemos que atraparlo». «Ya viste lo que le hizo a Marina», respondí. «No podemos arriesgarla más». «Ella está de acuerdo», dijo la novia de mi hijo, mirando la pantalla. «Dice que no piensa vivir con miedo el resto de su vida. Está dispuesta a ayudar». Me senté en la cama y me tapé la cara con las manos. Sabía que, de alguna manera, esto nos arrastraría a todas más profundo en su juego. «Necesitamos pruebas», dije al fin. «Algo que no pueda negar. Algo que no sea solo una nota o un mensaje. Algo que lo incrimine directamente. Una confesión», dijo Laura. «Si logramos que Marina lo grabe confesando algo, podemos presentarlo». Clara levantó la mirada. «¿Y si la lastima?», preguntó en voz baja. Nadie respondió. El silencio fue respuesta suficiente, pero todas sabíamos que no había muchas opciones. Esa tarde, mientras nos organizábamos, recibí otra llamada de un número desconocido. Esta vez no contesté. En lugar de eso, le pasé el móvil a la novia de mi hijo, que era la única que no había roto del todo contacto con él. Ella atendió, colocándolo en altavoz. «Hola», dijo con voz tensa. «¿Dónde estás?», respondió la voz de mi hijo, suave pero con una amenaza latente. «No me ignores. Necesito tiempo», dijo ella. «¿Tiempo para qué?», preguntó él con un tono burlesco. «¿Para seguir conspirando con mi madre y mis hermanas?». Nos miramos las unas a las otras. Él sabía más de lo que pensábamos. «No sé de qué hablas», replicó ella. «Sí sabes». Su tono cambió, ahora más frío. «Sé todo. Siempre he sabido». Luego colgó. Y el silencio que quedó tras la llamada fue peor que cualquier amenaza. Él nos estaba observando, de alguna manera. Laura se levantó de golpe. «Tiene acceso a algo más, o alguien nos ha traicionado», dijo. Negué con la cabeza. «No, él es obsesivo. Habrá colocado algo en nuestras cosas, en casa, incluso en el hotel». Esa noche revisamos nuestras pertenencias y, escondido en el forro de la mochila de Clara, encontramos un pequeño micrófono, minúsculo, apenas visible. Ella se echó a llorar. «Lo tenía todo este tiempo», sollozó. Nos abrazamos, temblando. Era como estar atrapadas en una red invisible que no sabíamos cómo romper. Decidimos continuar con el plan de Laura. Marina concertó un encuentro con mi hijo en un café apartado en las afueras de la ciudad. Le haría creer que quería hablar para limpiar el pasado. Nosotros estaríamos cerca, grabando todo desde un coche aparcado al otro lado de la calle. Esa mañana, mientras el sol apenas se asomaba, Marina nos envió un mensaje confirmando la cita. El plan estaba en marcha. Nos escondimos en el coche mientras la veíamos a ella sentarse nerviosa en una mesa exterior del café. A los pocos minutos, mi hijo apareció. Llevaba gafas de sol y una sonrisa relajada. Se sentó frente a ella y comenzó a hablar. Nosotras escuchábamos a través de un micrófono que Laura había colocado en la chaqueta de Marina. «¿Sabías que siempre me gustó tu miedo?», le dijo él con naturalidad, como si estuvieran hablando de la lluvia. Laura apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Yo contuve el aliento. «Lo he pensado mucho», siguió él. «¿Cómo temblabas cuando me mirabas después de una discusión? Lo mucho que necesitabas de mí para sentirte segura, y lo que eso me hacía sentir poderoso». Marina tragó saliva. «No he venido para hablar de eso», dijo. «Solo quiero cerrar esto». Él rió. «¿Cerrar? Esto no se cierra». «¿Sabes cuántas veces me contuve de hacer cosas peores?», le susurró inclinándose hacia ella. «No sabes la suerte que tuviste de que solo fueran golpes». Laura y yo nos miramos. Ya era suficiente. Teníamos todo grabado. Pero antes de que pudiéramos bajar del coche, mi hijo hizo algo inesperado. Se inclinó hacia Marina, le dijo algo al oído y luego se levantó bruscamente, alejándose. Corrimos hacia ella. «¿Qué te dijo?», le pregunté agitada. Marina estaba pálida. «Dijo que lo próximo será diferente», murmuró, «y que esta vez iba a ser conmigo, o con alguna de vosotras». Fue entonces cuando noté algo sobre la mesa. Unas llaves. Las reconocí al instante. Eran de nuestra casa. «¿De dónde sacó esto?», preguntó Laura. Entonces, Marina señaló una servilleta arrugada que mi hijo había dejado junto a las llaves. En ella había un número escrito. Era la dirección de la antigua casa de mi infancia, la casa donde viví con mi madre, mis hermanos y mi padre. No supe si era una provocación o una trampa, pero lo sentí en el estómago. Él quería que fuéramos allí.
Nos miramos en silencio, las tres en la mesa del café, mientras Marina, aún temblando, nos explicaba cómo había sentido su respiración en el oído cuando le susurró aquella amenaza. Supe de inmediato que la dirección no era casual. Mi antigua casa, la casa de la infancia, aquella donde crecí bajo la sombra de un hombre violento, llevaba años cerrada. Desde que mi padre fue a prisión y luego falleció, la casa se había quedado abandonada en las afueras de Castellón, como un cadáver que nadie se atrevía a enterrar. Laura fue la primera en romper el silencio. No es solo una dirección, es un mensaje, dijo. Quiere que vayas, o quiere que llevemos a la policía allí, añadió Marina. Yo sacudí la cabeza. Si esto es una trampa, no podemos ir sin prepararnos. ¿Y si Clara está en peligro?, preguntó Laura de golpe. Si ha conseguido algo más de ella o planea llevarla allí, me sentí helada por dentro. Clara seguía en el hotel con la novia de mi hijo. Sin perder tiempo, las llamamos y les contamos todo. Ellas insistieron en que no nos moviéramos solas, que volviéramos al hotel. Pero yo ya había decidido. Si él estaba tocando mis cicatrices más profundas, si había elegido ese lugar, tenía que enfrentarme a ello. No iba a dejar que la sombra de mi padre, ni la de mi propio hijo, siguieran arruinando nuestras vidas. Esa noche, Laura y yo fuimos a la casa de Castellón. Marina insistió en acompañarnos, pero la convencimos de quedarse y coordinar con la policía en caso de que no regresáramos. El camino hasta allí fue un viaje de fantasmas. La carretera vieja estaba casi vacía, y cada árbol, cada curva, me devolvía imágenes de mi madre escondiendo hematomas, de mis hermanos llorando en la oscuridad. Me temblaban las manos en el volante. Llegamos a la casa pasada la medianoche. Estaba igual de deteriorada como la recordaba. Ventanas rotas, maleza creciendo entre las paredes desconchadas, la puerta principal colgando de una bisagra oxidada. Laura me tomó de la mano. ¿Estás segura?, me preguntó. Más que nunca. Entramos despacio, con las linternas apuntando hacia los rincones polvorientos. El suelo crujía bajo nuestros pies. Todo olía a humedad y abandono. Recorrimos la sala, el comedor, la vieja cocina donde tantas veces vi a mi madre fregando platos con los ojos hinchados de tanto llorar. Todo era un eco podrido de mi infancia, pero en una esquina, al pie de las escaleras, había algo que no pertenecía allí. Un teléfono móvil encendido, vibrando suavemente sobre el suelo, proyectando una tenue luz azulada. Laura se agachó a recogerlo. En la pantalla había una nota escrita. ¿No es este el lugar donde siempre terminaban las peleas? Mi respiración se aceleró. Era verdad. Aquí, en esta casa, era donde mi padre arrastraba a mi madre cuando todo explotaba, donde descargaba la furia. De pronto, un ruido seco arriba nos hizo girar las linternas. Un golpe, como una puerta cerrándose. Subimos las escaleras lentamente. Cada peldaño crujía como si gritara. Llegamos al pasillo y lo vimos. En la pared del dormitorio principal, con una navaja clavada en la madera, había una foto reciente de Clara. Pero eso no era lo peor. Bajo la foto, pintado con algo que parecía sangre seca, había una frase: «Ella es mía». Laura me miró horrorizada. «Se acabó, mamá. Llamemos a la policía». Saqué el móvil con manos temblorosas. Pero justo entonces, la linterna de Laura iluminó una figura al final del pasillo. Era mi hijo. Estaba de pie, medio escondido entre las sombras, sonriendo, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. «No tendríais que haber venido», dijo con una calma aterradora. Laura se puso delante de mí. «No vuelvas a acercarte a Clara», le gritó. «No vuelvas a acercarte a ninguna de nosotras». Él no dejó de sonreír. «¿No lo entiendes? Esto ya no es solo Clara. Esto es familia», dijo, abriendo los brazos. «Esto es lo que somos». Entonces sacó algo de su chaqueta. No pude distinguir qué era al principio, hasta que la linterna se movió y vi un pequeño frasco en su mano. Gasolina. Roció parte del pasillo. Las paredes. El suelo. «O terminamos aquí, o terminamos todos», dijo. Me lancé hacia Laura y la empujé escaleras abajo, arrastrándola conmigo. Mi hijo encendió una cerilla y la dejó caer al suelo. El fuego estalló en segundos, envolviendo las viejas maderas. Salimos de la casa corriendo, tosiendo y con los ojos llenos de humo. Atrás de nosotras, las llamas devoraban los recuerdos de mi infancia, pero no vimos a mi hijo salir. Nos detuvimos a unos metros, jadeando, mientras la casa ardía como un infierno. ¿Se quedó dentro?, preguntó Laura, incrédula. Miramos la casa, pero no había señales de él. Ningún grito, ninguna figura en la puerta. Pero cuando el fuego iluminó por un instante las ventanas del piso superior, vi algo entre las llamas, una sombra, inmóvil. Nos quedamos paralizadas en medio del campo, mirando cómo la casa se convertía en un esqueleto ardiente bajo la noche cerrada.
El humo negro subía al cielo como una señal maldita. Laura temblaba a mi lado, cubierta de hollín, tosiendo. ¿Lo viste?, me preguntó, con la voz ronca. Asentí. Estaba allí arriba, quieto. Pero algo no encajaba. No escuchábamos gritos, ni golpes, ni desesperación. Solo el fuego devorando las paredes. ¿Por qué se quedó ahí sin hacer nada? ¿Por qué no intentó salir? Era como si aquella sombra nos estuviera desafiando hasta el último segundo. Cuando llegaron los bomberos y la policía, ya era demasiado tarde. La casa había quedado reducida a cenizas y escombros humeantes. Nos rodearon con mantas térmicas y nos separaron para interrogarnos por separado. Laura repetía una y otra vez la misma frase. Lo vi. Estaba arriba. No salió. Nos trasladaron a la comisaría para tomar declaraciones. Mientras tanto, Marina y la novia de mi hijo cuidaban de Clara en el hotel. Me sentía vacía. No podía sacarme la imagen de la sombra inmóvil en la ventana. Horas después, la policía nos reunió en una sala fría. Hemos encontrado restos en el piso superior, nos dijo el oficial, pero no podemos confirmar aún si son de él. Laura me apretó la mano con fuerza. ¿Restos?, pregunté. Huesos calcinados, dijo el oficial, pero podrían ser de un animal o incluso de un vagabundo. Tenemos que hacer pruebas. Laura y yo nos miramos. Esa duda nos dejó peor. ¿Y si no era él? ¿Y si había logrado escapar y solo nos había dejado esa escena para hacernos creer que todo había terminado? Lo planeó todo, susurré. Al salir de la comisaría, la madrugada ya estaba rompiendo en un cielo gris. Laura me miró con los ojos hundidos, agotada. No podemos decírselo a Clara aún, dijo. No mientras no estemos seguras. Regresamos al hotel en silencio, con la sensación de haber cruzado una línea de la que ya no habría vuelta atrás. Cuando llegamos, Clara dormía profundamente y Marina nos recibió en la puerta de la habitación. ¿Qué pasó?, nos preguntó al vernos. Laura le explicó todo. Marina se quedó pálida. ¿Y si era un señuelo?, preguntó. ¿Y si ya no está en Castellón? Yo ya lo estaba pensando también. Todo esto era demasiado perfecto para él. Elegir la casa de nuestra infancia, hacernos ir allí, armar una escena de fuego y desaparecer. Esa tarde, intenté descansar pero no pude. Mientras Clara y las chicas dormían, me quedé en la sala del hotel, mirando la pantalla negra de la televisión. De pronto, el móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y allí estaba, una foto. Era la imagen de Clara durmiendo, tomada claramente desde la esquina de la habitación en la que estábamos. Al fondo, Marina y Laura también descansaban en los sofás. Sentí que la sangre se me congelaba. Miré a mi alrededor con el corazón golpeándome el pecho. Me levanté lentamente y revisé cada rincón, cada cortina, cada puerta entreabierta. No había nadie. Corrí a la habitación donde dormían y las desperté. «Despertad. Nos ha estado observando aquí dentro». Les mostré la foto en el móvil y todas palidecieron. «¿Cuándo fue eso?», preguntó Laura. «Hace apenas minutos», dije. «Esto es reciente». Marina corrió hacia la puerta. «Tenemos que salir de aquí». Pero al intentar abrirla, algo bloqueaba desde fuera. Estábamos encerradas. Intentamos por la ventana, pero era un hotel antiguo, con barrotes viejos que impedían abrirla más allá de unos centímetros. Laura sacó su móvil, sin señal. «El mío tampoco», dijo Marina. Sabíamos que estaba cerca, muy cerca. El sonido de un golpe sordo nos hizo girar la cabeza al mismo tiempo. Venía del pasillo. Luego, una voz. «Mamá», susurró. «Baja la guardia. Ven a hablar». Clara se tapó los oídos, llorando. Laura la abrazó con fuerza. Me acerqué a la puerta. Podía ver una sombra bajo la rendija, moviéndose despacio de un lado a otro. «¡No te acerques!», grité. «¿De verdad crees que podéis esconderos para siempre?», dijo la voz de mi hijo, baja y tranquila. Esto no ha hecho más que empezar. Y entonces, un ruido metálico, algo deslizando contra la puerta. Una llave cayó por debajo. Era la llave de nuestra casa. Me giré hacia las chicas. «Va a por todo», dije. «Y quiere que juguemos a su juego». La llave estaba fría en mi mano. Él nos acababa de abrir la puerta, o al menos eso quería que pensáramos. Me quedé mirando la llave sobre la alfombra, temblando. Él nos había dejado decidir, o abrir la puerta y enfrentarlo, o quedarnos atrapadas con la amenaza flotando en el aire. Laura me miró con los ojos desorbitados. «No vas a abrir», dijo. «Mamá, no podemos. No va a parar si no lo enfrentamos», respondí, con la voz seca. Marina sujetaba a Clara, que seguía sollozando en un rincón, repitiendo entre dientes que quería irse, que solo quería que todo terminara. Di un paso hacia la puerta. Recogí la llave del suelo y me quedé de pie frente al pomo. Al otro lado, todo estaba en silencio. No había paso, no había respiración.
como si su presencia fuera solo una sombra más. Giré la llave despacio. La cerradura hizo clic. Abrí la puerta lentamente y me asomé al pasillo vacío. Nada. Solo el eco lejano de la calle y la alfombra oscura del hotel iluminada por la tenue luz amarilla. Volví hacia adentro. Se ha ido, dije, pero no estaba convencida. Laura tomó la iniciativa. Vámonos. Ahora. Nos apresuramos a salir de la habitación. Caminamos por el pasillo despacio, con los oídos aguzados. Marina sostenía a Clara de la mano, y yo no solté el bate de béisbol que habíamos traído desde casa. Llegamos al vestíbulo y, al girar hacia la salida, lo vi. En la recepción, sentado en uno de los sillones, estaba mi hijo. Sonriente, con la chaqueta abierta y las piernas cruzadas, como si llevara allí toda la noche. Me detuve en seco. Laura se tensó junto a mí. «Hola, mamá», dijo él con serenidad. O él con... «Os estaba esperando». Las chicas se agruparon detrás de mí. «No te acerques», le advertí, levantando el bate. Él se rió, relajado, como si no estuviéramos apuntándole con un arma improvisada. «No tienes que fingir más», me dijo. «Sabes tan bien como yo que somos iguales. Tú también lo has tenido dentro toda tu vida. La rabia, la violencia, es de familia». Sentí un nudo en la garganta. Estaba jugando con mis inseguridades más profundas, con mi mayor miedo, convertirme en lo que odiaba. «Tú no sabes nada de mí», le respondí. Se levantó lentamente y levantó las manos como si se entregara. «Claro que sí. Siempre estuviste allí cuando él golpeaba a mamá. Siempre aguantaste, hasta que lo enfrentaste, hasta que le rompiste la cara en aquella última pelea». Las chicas me miraron, confundidas. «¿De qué habla?», susurró Clara. Me sentí expuesta. «Tú me enseñaste esto», continuó él. «Tú me enseñaste que la fuerza es lo único que importa. Solo que luego quisiste jugar a la madre perfecta. Pero somos lo mismo». Di un paso hacia él. «No, yo me enfrenté a mi padre para proteger a mi familia, no para controlarla». Su sonrisa se desdibujó. «Lo hiciste para castigarlo, como vas a hacer conmigo». «No», dije, bajando el bate lentamente. «No pienso ser como tú». «Demasiado tarde, mamá», susurró. «Mira lo lejos que has llegado para protegerlas. Mira el miedo en sus ojos». Volví la cabeza y vi la cara de Laura, de Marina, de Clara. Y entonces lo entendí. Era cierto. La violencia nos había marcado a todas, pero también sabía que no iba a repetir el ciclo. «No esta vez. No me vas a arrastrar contigo», le dije. En ese momento, la novia de mi hijo apareció por la puerta trasera con 2 agentes de policía. Sin que yo lo supiera, había conseguido señal para llamar desde su móvil. Los policías sacaron sus armas. «¡Manos arriba!», gritaron. Mi hijo levantó las manos sin perder la sonrisa. «Vaya, mamá», me dijo con una mueca burlona. «Hasta en esto eres predecible». Los agentes se le acercaron, le esposaron las muñecas y lo sacaron de allí. No opuso resistencia, pero antes de cruzar la puerta, me miró de reojo y dijo algo que me hizo estremecer. «Nos veremos pronto». Laura se derrumbó en mis brazos en cuanto desapareció de nuestra vista. Clara se abrazó a Marina, sollozando, pero algo me decía que esto no había terminado. Esa mirada, esa calma, no era de alguien que se sintiera derrotado. Horas después, en la comisaría, mientras firmábamos nuestras declaraciones, uno de los agentes recibió una llamada y su expresión cambió. «Se ha escapado», nos dijo. Durante el traslado, atacó a uno de los oficiales en un descuido. Laura y yo nos quedamos paralizadas. «¿Cómo es posible?», pregunté. «Está desaparecido», dijo el agente. «Y por ahora no sabemos hacia dónde ha ido». Me quedé mirando la puerta de la sala de interrogatorios, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Sabía que la próxima vez, él no iba a jugar. Esa noche nos refugiamos en la casa de Marina, en un barrio alejado y discreto. Cerramos puertas, ventanas, y reforzamos cada cerradura con muebles. El miedo se había infiltrado en nuestras venas como veneno. Clara no paraba de temblar. Laura mantenía la calma por fuera, pero sus manos temblorosas la delataban. Marina, aunque serena, estaba pálida, observando por la ventana cada sombra que pasaba. Yo me sentía al borde del colapso. No era solo la amenaza de mi hijo suelto por ahí, sino la carga emocional que venía arrastrando desde que era una niña. Era como si todo hubiese llegado a este punto inevitable, y no podía evitar preguntarme si alguna vez podría romper el ciclo. Marina encendió la televisión y cambiamos compulsivamente de canal hasta que nos detuvimos en las noticias locales. «Última hora», dijo la presentadora. «La policía busca a un hombre sospechoso de atacar a un oficial y fugarse durante un traslado. Es considerado peligroso». La imagen de mi hijo apareció en pantalla, su foto de carné, con esa sonrisa forzada.
Las chicas se quedaron petrificadas. «Ya lo saben todos», dijo Marina. «Esto podría ayudar, o podría enfurecerlo más», añadí. En ese momento, Laura me miró y dijo algo que me atravesó. «Mamá, ¿y si siempre estuvo roto? ¿Y si no pudimos hacer nada para evitarlo?» No supe qué responderle. Pensé en mi padre, en las veces que le vi la misma mirada que ahora tenía mi hijo, pero también pensé en mí, en las veces que quise romper la cadena y aún así me vi arrastrada por esa oscuridad. «Tú no eres como él», me dijo Laura, como si me leyera la mente. «Pero crié a alguien que sí lo es», susurré. El sonido de un golpe seco en la puerta trasera nos interrumpió. Nos congelamos. «Apagad la luz», ordené en voz baja. Nos movimos a tientas, apagando todas las luces. Marina nos guió hasta una habitación trasera mientras nos manteníamos en silencio absoluto. El sonido de otro golpe resonó, esta vez en una ventana del piso de arriba. Laura cogió su móvil. «No hay señal», dijo, con la voz quebrada. La casa era antigua, con paredes gruesas y ventanas enrejadas, lo que nos hacía sentir atrapadas. «No puede haber sabido que veníamos aquí», dijo Marina, pero entonces lo entendí. Mi hijo no nos había seguido. Nos había anticipado. Había dejado este sitio listo, tal vez hacía días, porque conocía nuestras reacciones, porque nos conocía a nosotras mejor que nadie. «No es la primera vez que venimos a tu casa, Marina», dije. «Él ha estado aquí antes. Nos está cazando como si supiera cada paso». «¿Qué hacemos?», preguntó Clara, temblando. «Salimos por la azotea», dije, recordando la vieja salida de emergencia. Subimos en silencio las escaleras, tratando de no hacer ruido. Al llegar a la azotea, intentamos buscar un camino de bajada a través de las casas vecinas. Pero antes de que pudiéramos movernos, una figura apareció en la esquina opuesta. Mi hijo, de pie, iluminado por la luna, sin armas, sin amenazas, solo esa maldita sonrisa, la misma que heredó de su abuelo. «No podéis huir», dijo en voz baja. «Nunca pudisteis». Laura se puso delante de Clara. Marina sujetó mi brazo. Yo di un paso al frente. «No vas a tocarlas», le dije. «Esto termina aquí». Él alzó las manos. «No vine a pelear. Vine a enseñarte que ya gané. Siempre gané, mamá». Entonces, hizo algo inesperado. Se lanzó hacia el borde de la azotea y saltó. Corrimos hacia el borde y vimos su figura desvanecerse entre las sombras de los callejones. Había escapado otra vez. Bajamos al suelo como pudimos, temblorosas y sin aliento. Llamamos a la policía desde una cabina en la esquina. Nos recogieron minutos después. En la comisaría, mientras nos interrogaban, uno de los agentes nos mostró algo. «Encontramos esto tirado en la azotea», dijo. Era una carta escrita a mano. La abrí con las manos sudadas y leí en voz baja. «La sangre llama a la sangre. Nos veremos cuando estemos listas para ser iguales». Sentí un vacío enorme en el pecho. No era solo una amenaza, era una declaración de guerra. «¿Qué hacemos ahora, mamá?», me preguntó Laura. Solo pude responder con la verdad. «Lo cazaremos nosotras». Y en ese momento supe que esta vez no íbamos a escondernos. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la azotea. 6 meses desde que mi hijo desapareció entre las sombras, dejando esa carta como última provocación. Pero no nos rendimos. Conseguimos mudarnos a otra ciudad, en una zona más rural, cerca de Teruel. Un lugar pequeño, discreto. Cortamos todas nuestras redes sociales, cambiamos números y tomamos nuevas medidas de seguridad. Marina también se mudó con nosotras. Aquí, la rutina es silenciosa, pero cada una de nosotras carga sus propias heridas. Clara está mejor. Comenzó terapia intensiva y está estudiando a distancia. A veces, todavía se despierta sobresaltada por las noches, pero ha aprendido a no culparse. La veo más fuerte, más decidida a no repetir los errores de su madre y su abuela. Laura ha cambiado también. Siempre fue la más pragmática, pero ahora la noto distinta, más protectora, más parecida a mí de lo que quisiera. Está estudiando criminología. Me dijo que si alguna vez vuelve a encontrarse con su hermano, quiere estar preparada. Aunque no lo dice en voz alta, sé que lleva la culpa de no haber podido proteger mejor a Clara. Marina volvió a la universidad y sigue siendo parte de nuestra familia. En la casa es como una hermana más. Sigue lidiando con las secuelas emocionales, pero se ha convertido en un apoyo enorme para nosotras. Ella y Laura son inseparables, y creo que ambas encuentran en la otra un refugio frente a todo lo que vivimos. Yo también estoy en terapia. He tenido que enfrentarme a la parte más oscura de mí misma. Hay días en los que me siento como una versión más joven de mi madre, atrapada, culpable, reviviendo escenas de gritos y golpes. Pero hay otros días en los que me miro en el espejo y veo a la mujer que logró proteger a sus hijas y romper, al menos en parte, el ciclo. Nunca apareció.
Ni un mensaje, ni una pista. La policía cerró el caso por falta de avances, pero yo sé que él sigue ahí fuera, observando. Es su naturaleza. No cazaría tan fácilmente a su propia sangre sin mantener el juego. Y aún así, nos hemos preparado. Laura y yo tomamos clases de defensa personal. Clara y Marina hicieron lo mismo. La casa tiene un sistema de seguridad, y dormimos con teléfonos de emergencia cargados. No es una vida completamente normal, pero al menos sentimos que tenemos el control, algo que perdimos durante tanto tiempo. Hace apenas 2 semanas, recibí una carta anónima sin remitente. Era solo un papel en blanco, excepto por una frase en la esquina inferior. Aún no estamos listas. La rompí en pedazos y la quemé en la chimenea. No pienso vivir más pendiente de sus juegos. Hoy, mientras desayunábamos juntas, Laura me miró fijamente. ¿Y si vuelve?, preguntó. La miré a los ojos, firme. Entonces estaremos listas, le dije. Y lo creo de verdad. Clara se ha convertido en la más resiliente. A pesar de las secuelas, ha encontrado fuerza en la terapia y en el apoyo de su familia. Sueña con mudarse al extranjero cuando termine sus estudios. Laura se transformó en una protectora nata. Ahora estudia criminología con la convicción de no solo proteger a su familia, sino también de ayudar a otras mujeres a no pasar por lo mismo. Marina ha sanado muchas de sus heridas y es parte permanente de nuestra familia. Su relación con Laura es cada vez más cercana y ambas se han prometido que no permitirán que la violencia las marque de nuevo. Yo acepto mis errores y afronto mis miedos. Por fin entendí que la única manera de vencer la herencia de la violencia es no ser igual. Mi lucha es diaria, pero ahora sé que no estoy sola. Él sigue en paradero desconocido. La última carta nos recordó que aún vive en la sombra, pero ya no tenemos miedo. Ahora somos nosotras las que observamos. Y aunque la cicatriz quedará para siempre, lo importante es que estamos vivas, juntas y más fuertes que nunca. Porque la violencia no define a una familia. Nosotras elegimos quiénes somos.